muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Hola César, buenas noches. Liz, ¿qué tal? Muy buenas noches y un saludo para todos los colombianos que se conectan con nosotros a esta hora. Esta es una semana política bastante especial, bastante agitada, por una sencilla razón, Liz, y es que se detuvo el receso legislativo para hacerle seguimiento y para analizar el decreto de conmoción interior para la región del Catatumbo. Esta es una edición especial. Además, les tenemos las reacciones al decreto de aplazamiento de recursos que afectará a varios proyectos de infraestructura en el país. Los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. La Cámara sesionó por primera vez desde la Constitución del 91 para evaluar decreto de conmoción interior en favor del Catatumbo. Es el inicio para lograr esta transformación de la región del Catatumbo. Decenas de víctimas de la violencia en el Catatumbo llegaron a Bogotá para denunciar la tragedia que viven a causa del conflicto armado entre grupos ilegales. Que haya infraestructura, que haya producción agrícola, que el Catatumbo no sea pionero de guerra, sino de paz. Tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos genera preocupación entre congresistas por deportaciones de connacionales. Por eso se hace tan necesario en estos momentos llevar a cabo el diagnóstico de colombianidad en el exterior. Representantes opinaron sobre el decreto para aplazamiento de inversiones del gobierno nacional. Algunos aseguran que es un golpe para el desarrollo del país. Frenarlo tendría sobrecostos, implicaciones jurídicas con los contratistas. Esto sería muy grave. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. 49.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Más de 28.000 están en confinamiento. 638 personas evacuadas. SOS Catatumbo. Tu apoyo no es un gesto, es un abrazo. Liz, por primera vez desde la Constitución de 1991 el Congreso sesionó, como lo dijimos al inicio de Noticias Cámara de Representantes, para analizar y para estudiar el decreto de conmoción interior debido a la situación de orden público y a la crisis humanitaria que se presenta en el noreste del país, exactamente en el Catatumbo. Y ante la plenaria, el gobierno explicó los alcances de esta medida. La corporación designó una subcomisión que estudiará los decretos del Ejecutivo para afrontar esta coyuntura. Esta jornada especial, que duró más de 7 horas, inició con varios de los ministros quienes argumentaron los motivos que llevaron al gobierno nacional a decretar el estado de conmoción interior para la región del Catatumbo. No hay manera de enfrentar esta crisis con los presupuestos ordinarios, con las medidas ordinarias, y se requiere entonces acudir al mecanismo de la conmoción interior. Cúcuta y sus 5 municipios permanentes no eran parte de la alerta. Nosotros declaramos sobre 13 municipios los cuales no habían sido considerados dentro de este contexto. Es una situación excepcional, extraordinaria, y que, como ya lo explicó la ministra de Justicia, resultaba realmente imprevisible. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, para recaudar los recursos adicionales que se necesitan para enfrentar esta crisis, se establecerán unos impuestos transitorios a juegos de azar, timbre y exportaciones de crudo y carbón. En ese sentido, se establecieron unas medidas tributarias que buscan el recaudo de un poco más de 1 billón de pesos por 90 días para poder hacer la atención de lo que se requiere en este momento. Los recursos que se lleguen a recaudar se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior. Aunque entre los representantes hubo opiniones divididas frente a esta decisión del gobierno, para algunos esta es una oportunidad de solución, pero con vigilancia de los recursos. Es el inicio
para lograr esta transformación de la región del Catatumbo, consolidar la paz y lograr verdaderamente que en la región del Catatumbo logremos desarrollo y paz. Lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional en esa formulación de los decretos que tiene que sacar es que meta unos mecanismos de veeduría, de transparencia, de vigilancia para saber dónde está cada peso que se destina al Catatumbo. Al término, el presidente de la Cámara designó una comisión accidental que deberá estudiar las motivaciones de la conmoción interior y los decretos que se expidan en ese contexto. Estará conformada por los representantes de los departamentos de Norte, de Santander y Cesar, que tiene 2 municipios afectados, y por lo menos uno por cada bancada de partidos de gobierno, oposición e independientes. Estuvimos con el presidente de la Cámara, quien nos entregó un balance de lo que fue la sesión especial, pero además nos contó cuáles eran las acciones que tomará el Congreso en favor de la población del Catatumbo. Esto es Jaime Raúl Responde. Nos encontramos con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Bueno, presidente, luego de esta sesión especial, cuéntenos qué concluye, cómo fue la participación de los congresistas y la motivación ante esta crisis en la región del Catatumbo. Creo que la actitud del Congreso, y lo hablábamos hace unos minutos, ha sido una actitud tranquila, obviamente preocupada por la situación especialmente humanitaria de los ciudadanos. Hablamos de casi de 50.000 desplazados, cerca de 46.000 niños sin recibir formación en las instituciones educativas, más de 50 personas que han perdido la vida, cuerpos sin recuperar, ya personas en alto riesgo de violencia sexual y de género, una situación crítica que no se había vivido nunca en la historia reciente de Colombia, y creo que amerita una movilización tranquila, pero diligente y comprometida del Congreso para atender la difícil situación que se vive en este momento en el Catatumbo y la situación que advirtió el Congreso que puede darse desafortunadamente en otras regiones del país. Usted conformó una comisión de 31 representantes a la Cámara de la región y de todos los partidos. ¿Cómo va a ser ese trabajo y cuánto tiempo se van a tomar para presentar un concepto y votarlo ante la plenaria de la Cámara? Tienen 15 días esta comisión, yo presidiré la comisión, estaré presente en la misma, la citaré a los ministros para que desarrollen el alcance de los decretos, y por supuesto que al final de estos 15 días, como lo establece la norma, nosotros emitiremos ese concepto que, aunque no es vinculante, sí tiene un peso bastante importante desde lo político frente a la conveniencia o no, y sobre todo a la relación de causalidad que tiene los decretos con las acciones que se emprendan para superar la crisis que se está viviendo en esta región del país, que ha sido objeto de la declaratoria de este estado de excepción. Usted hizo una intervención al final de la sesión diciendo que más allá de la política había que unirse como país para también ayudar a conjurar esta crisis. ¿Cuál es su llamado? Llamo a la juventud colombiana, llamo a los jóvenes de Colombia y a los ciudadanos de todos los sectores de este país a que nos unamos para exigirle a los actores armados de nuestro país el cese de los fusiles, y sobre todo el respeto al derecho internacional humanitario. Hay que sacar a la gente en medio de este conflicto, porque no hay derecho que niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, campesinos y campesinas tengan que vivir el dolor y el miedo de la guerra por culpa de estas acciones que ustedes emprenden. No más guerra en Colombia, sí a la paz, es un clamor que hacemos desde la presidencia de la Cámara, desde el Congreso de Colombia. El Catatumbo es una subregión con casi 400.000 habitantes, muchos de los cuales son campesinos dedicados al cultivo de cacao, maíz y plátano. Una población que anhela la paz por encima de todo. En Noticias, Cámara de Representantes, les presentamos una mirada al corazón del conflicto. Los ojos son el reflejo del alma. Una frase que deja de ser cliché y es más real que nunca cuando se está al frente de Asael Morales Colorado. Yo soy un andariego y me he estado en la gabarra hace 25 años, pero he llevado el bulto, he sobrevivido mucha violencia. Este agricultor de 65 años llora al sentirse impotente. Los caminos en el Catatumbo son difíciles de andar. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba.
uno ya piensa salir de la casa o manda a un niño a estudiar por temor que los aparezcan o se los lleven, los detengan. Pasos llenos de temor en cada colombiano del Catatumbo por una guerra que empezó a andar desde finales de los años 70, que se agudizó en los 90 y que actualmente está en estado de desolación. 17 horas de viaje. Más de 70 personas de varios de los municipios de la región del Catatumbo, como El Tarra, Sardinata, Tibú y Ábrego. Todos con un mensaje contundente para el gobierno nacional, para el Congreso y para el país entero. Que haya infraestructura, que haya producción agrícola, que el Catatumbo no sea pionero de guerra, sino de paz. Para superar la crisis del Catatumbo, que deja hoy a unas 23.000 personas sin poder salir de sus hogares, hay que trabajar en equipo. Eso creen desde el Congreso, donde además del necesario control político, se buscan más soluciones. Lo primero es que tiene que retomar el territorio, tiene que tomar el control territorial. Y lo segundo es que tiene que llegar el Estado en su inmensa mayoría con acciones, con las entidades, con los ministerios, pero sobre todo a empezar a entregarle a las comunidades aquello que ha sido negado. Construir las escuelas, construir los hospitales, llevar las vías públicas. El Congreso debería apoyar una propuesta como la nueva ley de financiamiento que se va a presentar, porque necesitamos recursos para atender la crisis humanitaria que no solamente es en el Catatumbo. Y claro, las obligatorias inversiones y las acciones solidarias también deben estar presentes. Nosotros estamos aspirando que la conmoción permita que lleguen unos 5 billones de recursos al departamento y especialmente a la subregión del Catatumbo. Es indispensable la atención humanitaria en lo que tiene que ver con los componentes de alimentación, de hospedaje y salud, de educación. SOS Catatumbo, seguridad, orden y sinceridad, el clamor del pueblo. Un pueblo sin educación es un pueblo atrasado. 49.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Más de 28.000 están en confinamiento. 638 personas evacuadas. SOS Catatumbo. Tu apoyo no es un gesto, es un abrazo. Los partidos de oposición tienen su propia lectura sobre lo que está pasando en el Catatumbo. Es el momento de la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, quien nos comparte sus opiniones e inquietudes sobre lo que pasa en esta zona del país. Presidente Petro, la conmoción interior no puede ser otro paso en falso de su gobierno. El país necesita resultados claros. No basta con decretarla, es indispensable que se traduzcan acciones concretas, inversiones visibles y medibles, construcción de carreteras, puentes, escuelas, colegios y hospitales que cambien la vida de comunidades tan afectadas por la violencia. Firmeza en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se necesitan fiscales y jueces especializados con dedicación exclusiva, quienes puedan garantizar procedimientos ágiles y sentencias concretas en corto plazo. Y ojo a esto, este gobierno lleva 2 años desmantelando las fuerzas militares de Colombia. Su pie de fuerza ha disminuido en más de 60.000 hombres, mientras que los grupos criminales han aumentado en más de 3.000 en un solo año. El 50% de la flota aérea no funciona. Hace 3 meses desmontó las fuerzas de tarea conjunta. Sin ellas se compromete la capacidad de realizar acciones de gran envergadura entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Le acaba de recortar 786.000 millones al presupuesto de las fuerzas militares. Si el gobierno no reconoce que lo que sucede en Arauca, en el Catatumbo, en Cauca y el resto del país es su responsabilidad, al abandonar a su suerte a los territorios y en cambio decide mantener al ministro de Defensa Iván Velásquez, que ha debilitado moral y materialmente a la fuerza pública, esta conmoción interior será otro fracaso total. La delicada situación social en el Catatumbo motivó una reunión especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Los representantes buscarán acompañamiento internacional que garantice la protección de la población en la zona.
En esta sesión especial, la comisión solicitó al Gobierno Nacional apremiar medidas que garanticen la protección de la población y recuperación de los territorios. Que el gobierno pudiera a través del Ejército Nacional controlar las vías de acceso y de conexión entre municipios para que la población pudiera desplazarse sin quedar en medio de las balas de las disidencias de las FARC y el ELN. Una mesa humanitaria en la cual pudieran la Iglesia, las ONGs internacionales, la comunidad internacional y la sociedad civil organizada allí en el Catatumbo poder exigir unos mínimos a través de una mesa de paz y por último unas medidas económicas, porque así como hay que exigir el respeto a la vida como prioridad, también la asistencia humanitaria. Para algunos representantes, el gobierno no le dio la debida importancia a las alertas tempranas emitidas por algunos organismos. Lo que sucede en el Catatumbo es cuando la seguridad del país hace metástasis por todos los incidentes que violan los derechos humanos, perturban la seguridad y la convivencia de los colombianos. Y con gran preocupación, pues, la falta de tener un plan integral de atención a las personas desplazadas, que en este momento parece ser que el desplazamiento les está generando un mayor problema, una revictimización a esas personas. Y desde el Catatumbo, el representante José Jaime Uzcategui le pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer presencia en la región. Este no es un tema menor. Los muertos ya superan las 100 personas según los reportes de la comunidad y los medios de comunicación, y por eso es urgente que la CIDH, así como lo hizo en el 2021 con el paro armado que se estaba viviendo en ese año, haga esta visita. Líderes sociales viajaron hasta Bogotá para pedirle al gobierno atienda la situación del Catatumbo. Debe ser responsable en garantizar y de manera inmediata intervenir la región del Catatumbo, intervenir con proyectos productivos, fortaleciendo cada uno de los emprendimientos de los campesinos y de las campesinas de la región. La próxima semana la Comisión de Derechos Humanos hará presencia en el Catatumbo. 49.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Más de 28.000 están en confinamiento. 638 personas evacuadas. SOS Catatumbo. Tu apoyo no es un gesto, es un abrazo. Otra de las noticias que también causó polémica y generó bastantes opiniones durante esta semana se generó por la expedición del decreto de aplazamiento de inversión por parte del Gobierno Nacional. Pendiente los habitantes de Bogotá y Medellín, porque obras como la del metro y la del tranvía de la 80 se pueden ver afectadas. Dentro del decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, que aplaza una parte del presupuesto general de la Nación de este año como consecuencia de la caída de la ley de financiamiento, se congelaron importantes recursos para el desarrollo vial del país, lo que ha generado controversia. Se suspenderán 770.000 millones de pesos para el metro de Bogotá. Es que este tiene el 47% de ejecución, ya está andando. Frenarlo tendría sobrecostos, implicaciones jurídicas con los contratistas. Esto sería muy grave, que son unas consecuencias que yo creo que el gobierno no está midiendo. El presupuesto está porque lo que está siendo aplazado, y lo que tenemos es que promover acá un diálogo político para que este proyecto de recursos, de recuperación de recursos, se dé acá en el Congreso y podamos tener las finanzas necesarias para apoyar todo lo que necesita el país. El metro ligero de la calle 80 en Medellín tendrá un congelamiento que asciende a los 497.000 millones de pesos. Metro ligero del 80 en Medellín, el túnel del Toyo, pareciera que inicia cortando presupuesto donde él tiene cierto resentimiento. Los recursos no han desaparecido, se posponen, y hay que recordar por qué se posponen, porque ellos mismos impidieron la ley de financiamiento que le asignaba recursos a todos los colombianos, especialmente los más necesitados. Otros recursos detenidos que han generado opiniones encontradas a propósito de las próximas elecciones son los 600.000 millones de pesos del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se le congela al Consejo Nacional Electoral? Los recursos adicionales que se habían dado para poder darle cumplimiento al nuevo Código Electoral. Lo que se hace es que se atrasa esa implementación del nuevo Código Electoral. Si el derecho a elegir y ser elegido se pone en riesgo, hay que tomar todas las decisiones y todos los esfuerzos para poder garantizarlos. Varios congresistas coincidieron en que se debe hacer una petición al Gobierno Nacional para que revise la decisión en cuanto a estas partidas.
La tensión diplomática que se vivió durante los últimos días entre Colombia y los Estados Unidos también generó diferentes opiniones en la Cámara. La suerte de los paisanos migrantes y la posible afectación a nuestra economía, algunas de las preocupaciones de los representantes. Las deportaciones de colombianos desde los Estados Unidos no son nuevas. Según las cifras, en el 2024, 14.268 connacionales fueron deportados frente a 9.866 expulsados en el 2023. Es decir, el aumento de deportaciones fue superior al 44%. Por eso se hace tan necesario en estos momentos llevar a cabo el diagnóstico de colombianidad en el exterior que quedó contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Que lo que estamos viviendo hoy es un anuncio de una situación que ya hemos venido denunciando en el Congreso de la República desde la Curul Internacional. Por eso se hacen necesarias varias cuestiones. Lo primero, ampliar la representación de colombianas y de colombianos en el Congreso de la República. Una sola curul es imposible. Por lo tanto, yo radiqué en estos días un derecho de petición a migración en el cual solicito nos informen cuántas personas han sido deportadas a nuestro país en los últimos años. De igual forma puse un tema que tiene que estar nuevamente en el radar de los colombianos y es la problemática que tenemos con los colombianos que viajan a México, que son tratados de una forma denigrante, de verdad, en ese famoso del cuarto del rechazo. La atención la sienten los colombianos que viajan por diferentes razones a los Estados Unidos. Miedo y desolación es lo que viven miles de inmigrantes en todo Norteamérica. Los Estados Unidos han endurecido sus medidas con migrantes colombianos y sin importar su estatus están siendo conducidos a centros donde se identifican y muchos de ellos entrarían a ser deportados. Hay quejas de que los lavadores de platos no están llegando a los restaurantes, que las personas tampoco están llegando a las obras civiles, la mano de obra no calificada se está ausentando por miedo a que llegue la patrulla migratoria y los conduzca a lugares para su deportación. Además del tema humanitario, los representantes manifestaron su preocupación por las consecuencias económicas que tendría una eventual ruptura de relaciones con los Estados Unidos e incluso propusieron crear una comisión que sea mediadora para abordar estos temas entre los dos países. Estamos a unos días de la celebración de San Valentín y se puso en riesgo la exportación de flores. Colombia tiene una tradición exportadora con Estados Unidos que hoy está alrededor del 40% de los productos nuestros, principalmente café, flores, oro, petróleo, y de llegarse a romper estas relaciones, el impacto de la economía hubiera sido muy grave porque hay cadenas logísticas que se vienen construyendo durante décadas. En las últimas horas tomó posesión de su cargo la nueva canciller Laura Sarabia, quien asumirá el reto de fortalecer las relaciones diplomáticas con los socios estratégicos de nuestro país. Por supuesto, esta controversia diplomática acaparó las redes sociales de los representantes. Aquí, algunas de las opiniones posteadas por los congresistas. Esto es Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. Colombia y Estados Unidos vivieron por un breve tiempo una de las crisis diplomáticas más duras en la historia de las relaciones entre los dos países. Para los representantes a la Cámara, el impasse binacional dejó varias reflexiones. El representante Alejandro García de Risaralda indicó que, abro comillas, Trump y Petro son el mismo río, el del populismo, pero de orillas opuestas. La política internacional no puede manejarse con las tripas ni gobernarse a través de redes sociales para alimentar tribunas. Desde la oposición, la representante Marelén Castillo hizo un llamado de atención al manejo diplomático del gobierno. Abro comillas. Estados Unidos es y ha sido nuestro principal socio comercial. Las decisiones de política exterior deben ser tomadas con cabeza fría, responsabilidad y visión de Estado, no desde el afán del protagonismo ni la reactividad. Finalmente, el representante Alejandro Toro, de la bancada de gobierno, manifestó su apoyo al Ejecutivo. Abro comillas. La dignidad de los colombianos no es negociable. Total respaldo al presidente Gustavo Petro en su búsqueda por un trato digno de nuestros connacionales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países deben fortalecerse a través de los canales diplomáticos, pero siempre dentro del marco del respeto y la humanidad. Gracias a las gestiones diplomáticas de ambos países, la situación quedó superada.
pero aún miles de colombianos esperan volver a realizar el trámite de las visas para ingresar a los Estados Unidos. Hoy los avances tecnológicos tienen aplicación en la mayoría de las actividades humanas, apoyando y agilizando procesos. El medio ambiente también se beneficia de los progresos de la ciencia para su conservación y protección. La tecnología moderna se viene convirtiendo en una herramienta vital para la protección, seguimiento y mantenimiento del medio ambiente por su facilidad para monitorear y tomar decisiones a su favor. Pero esa protección se debe ir haciendo en la medida de implementar nuevas tecnologías de información y nuevas tecnologías digitales que permitan un seguimiento activo, que se permita un seguimiento en línea, que permita un seguimiento actualizado y, por supuesto, que desde los ministerios, de las gobernaciones y de la alcaldía se puedan tomar medidas preventivas para la protección misma del recurso natural. Cabe señalar que en el Congreso se vienen discutiendo más de 10 iniciativas que tienen que ver con esa modernidad y apuntan todas a que sean herramientas para facilitar procesos, entre ellos el cuidado del medio ambiente. De tal forma que nosotros en esta legislación no coloquemos barreras hacia la innovación, hacia los adelantos tecnológicos, sino por el contrario, logremos impulsarlos y que de esta manera también podamos detectar algunos riesgos que se puedan producir. Mientras avanzan estas iniciativas de regular y usar la inteligencia artificial de la mejor manera para diversas áreas, la más importante que se prioriza en el Congreso de la República es la que va dirigida a la protección del medio ambiente. Establecer acciones para atender a los pacientes de cáncer y generar más políticas públicas de prevención son algunas de las iniciativas que cuentan con mayoría de respaldo en la Cámara de Representantes. A continuación les presentamos un resumen de los proyectos encaminados a cuidar la salud de los colombianos. Para dar garantías en la atención en salud que requieren los pacientes de cáncer, fue aprobada la creación de una comisión accidental integrada por senadores y representantes, quienes harán un estricto seguimiento a que se cumplan las leyes que protegen los derechos de estos pacientes. 1 de cada 3 hombres mayores de 50 años está sufriendo ese cáncer con una gran mortalidad. Eso nos ha llevado a tener ya ley de la República para poder, no solamente ya cuando los pacientes ya tienen esta enfermedad, sino cuando se sospecha, puedan llegar a tener una atención más específica, más adelantada, y no esperar que ya cuando los pacientes, la persona encuentre que tiene algún síntoma, ya está muy adelantado y poco que hacer. En Colombia se estima que 138.000 colombianos han sido diagnosticados con cáncer. Sin embargo, las iniciativas de ley van más allá y buscan que en el sistema de salud haya un enfoque preventivo. Hay proyectos de ley que ya han sido aprobados para mejorar la condición de las personas y que sean como sujetos de derechos constitucional las personas y los pacientes que tienen cáncer, y por supuesto aquí desde la comisión también los debates para una salud preventiva y resolutiva desde la reforma a la salud. Presupuesto, más concientización, a veces también, y eso ya es un llamado a los colombianos, no nos hacemos los exámenes de detección temprano. En Colombia el cáncer es una enfermedad que cobra la vida de aproximadamente 33.100 personas anualmente. La invitación es a realizarse chequeos preventivos. Liz, hemos llegado al final de esta edición especial de Noticias de Cámara de Representantes con informes completísimos de lo que está pasando en el Catatumbo y en los diferentes temas de interés general para el país. Lo cierto, y que además hemos hablado, es que cuando los colombianos estamos bien informados, reafirmamos un verdadero compromiso con el país. Así es, César. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @cámaracolombia y escaneando el código que tienen en pantalla pueden acceder a todas nuestras emisiones. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.